tenemos como dos grupos, que son las cónicas. Las cónicas las vemos siempre en dos dimensiones. O sea, entre el eje de las X y el Y. Y esas cónicas serían la cifra, la elipse, después viene la parábola y por último la hipérbola. Otro grupo que hay, o otro tema que hay, son las cuádricas. Aclaración, no hace falta que te aprendas los nombrecitos de esto, porque lo tenés todo en la hojita de fórmula. Pero es como para que se entienda. Las cuádricas, básicamente las vemos en 3 dimensiones, en 3D. O sea que acá aparece el eje de las X, el Y y la Z. Ya le agregamos un eje más. Y esas cuádricas básicamente sería la revolución de estas figuras. O sea, si yo tengo una circunferencia entre dos ejes y yo le empiezo a rotar, me va a aparecer una esfera. En realidad se llama esto superficie esférica. Después hay un montón de otras, como por ejemplo el elipsoide, que la palabrita me lo está diciendo. El elipsoide saldría de revolucionar una elipse. Si yo tengo una elipse en 2 dimensiones, la empiezo a revolucionar y se me arma la figurita esta. Hay otras más, por ejemplo, hiperboloide de 2 hojas, el hiperboloide de 1 hoja, son los más conocidos, los que se calculan, eso. Y por último, lo hago acá, ¿sí? Hay como otro tema, que es el plano. El plano. También se ve en 3 dimensiones, en 3D, y les hago el dibujito de cómo sería esto para que se acuerden. Es cuando vos tenés el eje de las X, las Y y la Z, y aparece el planito ese cuando se intersecta con los 3 ejes. Es el típico dibujito que se ve ahí. ¿Vamos bien? Buenísimo. Esos son, entonces, como las, vamos a decirlo así, como los 3 grandes grupos que tenemos que hacer los ejercicios de esto. Los dejo ahí, que copien. Y además de eso, tenemos que sumarle, ¿qué? Cosas de matemática 1. Por ejemplo, Pitágoras, no sé, superficies y todo eso. Entonces, como que tenemos que ir mezclando las 2 materias, ¿está bien? No se preocupen porque vamos a ver cada uno de esas cosas. Si te olvidas, yo les voy indicando dónde van a estar en las hojas de fórmula estos ejercicios, ¿sí? O la formulita, todo, que casi siempre es lo más complicado de ver. Pero básicamente para que nos entendamos es esto. Ya vamos a llegar a la parte de las cuádricas o las superficies cuádricas, que básicamente, y eso era un tema como medio complicado en la facu, porque a vos te empezaban a hablar de circunferencia, por ejemplo. Empiezan a hablar de circunferencia en los teóricos y todo, después cuando te olvidás o abrís el celular y empezás a ver un mensaje, después cuando mirás de vuelta el teórico, ya están en la superficie esférica, y vos decís, ¿dónde salió un tema con el otro? ¿Sí? Entonces, para que no se arme esos líos, lo que arrancamos siempre, que hoy vamos a empezar, es viendo estas cónicas. En realidad hoy vamos a ver solamente circunferencia. ¿Por qué? Porque todos los cálculos que nosotros hagamos con la calculadora es en base a estas 3 primeras, circunferencia, elipse y parábola. La hipérbola no tiene cálculo porque solamente es graficar, ¿sí? Pero todos los cálculos que hagamos son de estas 3. Y básicamente las cuádricas, estas, es nombrarlas, clasificarlas, ¿sí? Que ya vamos a llegar a esa clasificación, y si hay algún calculito en base a las cuádricas, es un cálculo de circunferencia, de elipse, todo. Entonces, la trampa acá, o lo bueno de esto, es que si nosotros le sacamos o enganchamos de hacer los cálculos de estas 3, es como que tenemos el 70% de la materia ya.
¿Por qué? Porque todo lo otro que hay es en base a esto. ¿Se entiende esa idea? Entonces siempre, o sea, yo me quedo más en estas partes, en estos tres temas, porque son los más complicados de entender y de ahí es donde salen todos los problemas, vamos a decirlo así, de matemáticas. ¿Está bien? Después los otros son como más fáciles de llevar. Y plano, ya se van a fijar que después es solamente un temita que es medio complicado de plano, pero el resto, si no, es siempre pasar de una fórmula a la otra, encontrar valores, y es eso, nada más. Como les digo, circunferencia, elipsis, parábola es lo más complicado por ahí, porque ahí se enganchan todos los temas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces, voy a borrar esto. Hoy vamos a arrancar con circunferencia. Mientras yo borro, el que tiene a mano ahí las hojitas de fórmula, si no ya el Dani las debe haber subido, ¿sí? La hojita de fórmula. Vayan a la página número 6, que son cónicas, ¿sí? Dice secciones cónicas, circunferencia. En el nuevo es la página 6. Y en el viejo, si no estoy mal, también es la página 6. Si no se fijan en el PDF que les mandó el Daniel recién. Ahora. Bueno, bien. Yo también voy a ir copiando las mismas formulitas que ustedes van a ver ahí en la hoja de fórmula, para que si tienen alguna duda o si les sale algo, alguna fórmula mal, las corrijamos. Circunferencia. Circunferencia. ¿Se entiende que la circunferencia, cuáles son las dos cosas que yo tengo que tener para hacer graficar una circunferencia? El centro y el radio. Esas dos cosas son súper importantes en la circunferencia. Me van a parecer, amigos, yo tengo para calcular la circunferencia dos ecuaciones. La primera que dice ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria, que vuelvo a repetir, no hace falta que te acuerdes, ecuación, el nombrecito, tenés todo acá. Ecuación ordinaria te dice que se escribe haciendo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esta formulita solamente se usa cuando vos tenés, lo voy a poner acá abajo, obviamente que arrancamos con las x y las y la circunferencia aparece fuera del 0,0 del sistema. Voy a correr un poquito más. Ahí. O sea que, si yo decía recién que una circunferencia tiene un centro y un radio, ese centro va a tener coordenadas, algo en las x y algo en las y. Lo que yo me corro sobre el eje de las x, se lo vamos a dar como h, una letra h. Y lo que yo subo en el eje o bajo en el eje de las y es mi k. Ese h y ese k están en la formulita, serían esos dos valores, h y k. ¿Sí? Obviamente que después el radio también lo tendríamos. Esto es el radio. Después hay otra ecuación que se llama ecuación canónica. Y la ecuación canónica, voy a hacer acá. La ecuación canónica me dice que es x cuadrado más y cuadrado igual al radio cuadrado. Esta es fácil porque es una ecuación cuando vos tenés la circunferencia en el 0,0 del sistema. O sea que acá mi h y mi k valen 0, de ahí viene. Es la misma formulita de arriba, nada más que h y k vale 0. Les pongo acá que h punto y coma k es el centro de la circunferencia.
Bien. Hay otra ecuación, y es la última que vamos a usar, que se llama ecuación general. La pongo acá al costadito. Ecuación general. La ecuación general se escribe x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa ecuación, fíjate que aparecen, si bien aparece el x e y, estos dos valores, no lo usamos todavía, aparece un d, un e y f, son letritas, son componentes de la ecuación. A mí me dicen que si yo quiero calcular cuánto vale d, tendría que hacer menos 2 por h. Ustedes, si se fijan en la hojita de fórmula, tienen todo como un renglón. Se los voy a acomodar así para que se ubique mejor. Si quiero encontrar el E, es menos 2 por K. H y K eran las coordenadas del centro. De vuelta. Y por último, F va a ser H al cuadrado más K al cuadrado menos el radio al cuadrado. Esas tres formulitas, ¿sí?, son para pasar de la ecuación, por decirte, ordinaria, vamos a poner así, a la ecuación general. ¿Qué quiero explicarles con esto? Que no es que yo tengo tres maneras de graficar una circunferencia, o son tres circunferencias, no. Sino que son dos. Una es desfasada o la corrida del 0, 0, que sería la ecuación ordinaria. Y la otra, que es la canónica, cuando siempre la circunferencia coincide con el 0, 0 del sistema. Son dos nomás. Y la ecuación general es como otra manera de darla a la ecuación ordinaria o a la ecuación canónica. O sea, es una misma circunferencia que vos la puedes dar con la ecuación ordinaria o con la ecuación general. O la ecuación canónica o la ecuación general. ¿Sí? Esto es como para pasar de una a otra. Yo les puse acá, esto es para pasar de la ecuación ordinaria a la general, porque en todos los ejercicios que vamos a hacer, casi siempre, el 98%, es siempre jugando con estas dos ecuaciones, pasar de la ordinaria a la general. No te hacen pasar de la general a la canónica porque es mucho más fácil, es cortito. Entonces lo que quieren ellos es que vos te pienses un poquito más. Pero se entiende que con esta vos podrías pasar de la ecuación ordinaria o de la canónica a la general. El D va a ser menos, este menos es de la formulita, menos 2, que es un constante, es fijo, por H, el valor de H. Menos 2 por K es para sacar E, y F es H al cuadrado más K al cuadrado menos el radio al cuadrado. Este más y este menos son de la formulita. Ya vamos a ver eso, lo que quiere decir que vos, si tuvieras un H negativo, un K, tenés que dejarlo negativo. Más o menos van a acomodar toda la fórmula. Y después, para pasar al revés, la inversa de esto, y esto es que lo que tienen que, la primera parte, lo primero que tienen que corregir en la hojita de fórmula. Si yo quiero encontrar a H, ¿sí?, la formulita me va a quedar así, menos D sobre, a ver, dice bien, menos D sobre 2, perdón. Estoy haciendo cualquiera. Menos D sobre 2. Ustedes lo deben tener escrito así. H es igual a menos D sobre 2. Mi consejo sería que vos a este menos lo saques afuera. O sea, que lo dejes como yo te lo escribí al principio. Porque ese menos es de la división. O sea, yo primero hago la división y después le aplico el signo negativo. Me va a cambiar un montón eso. Así que ahí en la hojita de fórmula, si las tienen a mano, corríjanle ese dato. Después, para encontrar K, es menos, abro paréntesis, E sobre 2, básicamente es el despeje de esto. Y el radio es la raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado menos F. Esto es para pasar de la ecuación general e irme a la ecuación
Por ejemplo, ordinaria o canónica. Es para pasar de una ecuación a la otra. Lo dejo que copien tranqui. ¿So?